Bueno, nos quedan 15 minutos para llegar a las 12. Vamos a hacer la última entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con la presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de Río Grande, Guadalupe Zamora. Guadalupe, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. Hola, ¿qué tal chicos? Buen día, ¿cómo ¿Todo están? bien? Bien, muy bien. Bueno, felicitaciones antes que nada, Guadalupe. ¿Cómo se llama el Bueno, niño o la niña? el niño se llama Fran, tiene 20 y pico de días, así que Uh, bueno, acá estamos haciendo todo lo posible, todos los malabares posibles para tratar de estar acompañándolo, ujú. poder seguir con las actividades en el consejo, pero bueno, muy contentos porque está muy bien, así que eso es lo importante. Claro, totalmente. Y Guadalupe, ¿cómo es hacer política y además tener que maternar un niño de 20 y pico de días? Porque viste que la política es media cruel, me parece, en esos aspectos, Mal. ¿no? En varios aspectos, pero bueno, de todas maneras, la verdad es que me parece que también tiene que ver con una organización familiar, una red con la que yo cuento, que no todas las madres cuentan Mm. con familia, con amigos, con pareja, para poder acompañarnos y acompañarlas, más allá de la función en la que estén. A mí circunstancialmente me toca la política, pero hay muchas madres maternando solas. Y además de Fran, yo tengo a Ciro y a Santi, uno comenzando la secundaria, el otro casi terminando la primaria. Y ahí está mi Ahí bebito está. llorando en cualquier momento. Se corta la Vos comunicación, cortá chicos. cuando necesites, no hay No va ningún a pasar problema. nada. Pero la verdad es que nada, bien, es un trabajo realmente en equipo como para que todo pueda funcionar y insisto, la verdad que eso es una ventaja con la que yo cuento en este momento, ¿no? Ujú. Sin Bueno, dudas. Guadalupe, para no quitarte mucho tiempo, justamente, ¿cómo analizás la apertura de sesiones que dio en la ciudad de Río Grande el intendente Martín Pérez? ¿Qué desafíos entendés que hay en términos institucionales para este año, tanto en la ciudad de Río Grande como en la provincia en general, ¿no? Sí, Gonza, así como decís, bueno, ya finalizaron lo que tiene que ver con las aperturas de sesiones legislativas en toda la provincia, en particular como concejal de la ciudad. La verdad que hubo muchos puntos de coincidencias con el intendente en cuanto al contexto que estamos atravesando, los desafíos que tenemos por delante. Hay materias pendientes en distintas cuestiones a desarrollar en la ciudad, porque es una ciudad que avanza, que crece, con el desafío de que crece de manera importante, pero que también está atravesada por una enorme crisis, crisis laboral y crisis social, que no es de ahora, venimos hablando de esto hace mucho tiempo, pero en particular me parece que en estos meses y en los que se avecinan con una fuerte caída del consumo, con una fuerte caída del empleo privado, los desafíos de los gobiernos locales, provinciales y nacionales, a pesar de que se hayan desentendido de sus obligaciones, van a ser muy complejos y complicados. Nos parece eso que es una cuestión a trabajar de manera seria y de manera articulada. Me parece que el Consejo Deliberante tiene que en ese sentido también acompañar, Ujú. obviamente, sin descuidar su rol de contralor del Ejecutivo, con una administración de los recursos de manera eficiente y tratando de acompañar a las familias riograndenses, insisto, en este gran contexto desafiante de baja de coparticipación, de recortes Sí. de programas, pero sobre todas las cosas hoy con esta caída, como decía, y que insisto, en el consumo que impacta obviamente con la pérdida de empleo en el sector privado. Lamentablemente en los últimos días también siguen sumándose familias que se encuentran con una total incertidumbre, como es por ejemplo Aires del Sur, con más de 100 familias que se encuentran atravesando esta situación con Sacaro, y la verdad que es una situación desesperante. Muchos de ellos son amigos, son militantes, son compañeros nuestros Ujú. en distintos ámbitos, por lo tanto no podemos ser indiferentes a lo que están atravesando y que obviamente necesitan de un Estado ordenado, pero de un Estado que no los abandone, que un Estado los acompañe. Y para eso también se necesita justamente que los ejecutivos tengan la responsabilidad de administrar de manera eficiente sus recursos para poder estar en ese momento, ¿no? No abandonando, sino acompañando de manera, como te decía, ordenada. Ujú. En términos del municipio de Río Grande, ¿te parece que ese laburo, habrá errores seguramente, pero te parece que lo lleva bien adelante? Es el del acompañamiento a los vecinos y a las vecinas, digo.
Mira, nosotros también lo hacemos desde el Consejo Sí. Deliberante. ¿En qué sentido? Digo, la demanda social en el Consejo Deliberante, por lo menos siempre decimos, es el primer mostrador de la democracia. Se nos acercan muchísimos vecinos y quizás a veces es más fácil tener acceso a un concejal que a otro funcionario. Entonces sabemos de primera mano cuáles son todas estas necesidades. Hoy hay pedidos de trabajo, obviamente, pedidos de subsidio para poder hacer frente a medicamentos, a comida, a gastos cotidianos, a derivaciones. Derivaciones hay muchísimas y pedidos de subsidio también. Luego lo que tiene que ver con pago de alquiler y pago de servicios con sumas millonarias, ¿no? Y estamos hablando de familias. Que deben meses de poder pagar un gas, una boleta de luz, con números que son realmente preocupantes. Y eso mismo se traslada obviamente a los ejecutivos, porque a nosotros nos llegan también los vecinos cuando nos dicen no hubo respuestas desde otros entes, porque ya me ayudaron, porque en este momento no están contando con fondos. Digo, y esa es la realidad, ¿no? Nos gustaría obviamente que se acompañen mucho más, por supuesto, pero y que todo puede ser mejorado, obviamente, pero también es cierto de que es incesante la demanda que hay en el ámbito local y social sobre este pedido para poder hacer frente a todas estas cuestiones que te decía. Nosotros obviamente limitados porque no podemos por carta orgánica otorgar ningún tipo de subsidio, Ujú. pero obviamente no dejamos de acompañar en la orientación, en poder generar alguna herramienta administrativa para ir a poder hacer el reclamo, obviamente también a veces colaborando, obviamente, con la situación, ¿no? Pero digo, es un momento muy, muy delicado el que están atravesando nuestros vecinos. Y en medio de este momento, bueno, algunas reestructuraciones tanto en el Consejo Local como en el de Río Grande, también dentro de lo que es, ¿no? Digamos, reacomodación, si Rossi pasa a ser planta del gobierno provincial, se tiene que acomodar otro concejal, y en un momento en donde políticamente por ahí es necesario, ¿no? También rever esto de por ahí esta colaboración de manera mancomunada. No sé cómo lo toman desde Río Grande. Mira, sí, Caro, hoy a las 14 horas asume la nueva concejal en reemplazo de la licenciada Lucía Rossi. Lucía ha sido una muy buena compañera, ha podido también trabajar desde su comisión distintos temas. Así que hoy tenemos, bueno, la presentación y ya la puesta en funciones de quien va a reemplazarla dentro del bloque de Forja, que es Verónica Martínez. Tengo entendido que, bueno, que es una militante también de larga trayectoria dentro del Partido Justicialista, bueno, ahora también dentro del bloque de Forja, así que hoy vamos a estar con ella. Y bueno, esta es un poco, digamos, la dinámica que hoy tenemos respecto de este reordenamiento dentro del ámbito institucional. Sin embargo, nosotros ya tenemos actividades previstas para la próxima semana con nuevamente el análisis de distintos proyectos que están en comisión y obviamente seguro con la presentación de otros, porque obviamente esto no para, más allá de la coyuntura social, económica que tenemos, hay vecinos también que necesitan de un consejo deliberante activo, de un consejo deliberante de escucha atenta y activa, generando herramientas para poder solucionar desde la apertura de un local quizás en su vivienda, porque hay muchos pedidos de excepciones para vecinos que quieren emprender en su casa y eso desde lo mínimo, ¿no? Como otros grandes proyectos de mejora barrial y proyectos también de impacto positivo en cuanto al ambiente, en cuanto a la situación del tránsito, porque no deja de llamar mucho la atención esa materia dentro de nuestra ciudad, por lo menos, y obviamente generando todas las herramientas para tener un Estado moderno, para Ujú. tener un Estado eficiente, para tener un Estado que controle y de un Estado también que busque herramientas para acompañar a los vecinos desde esta situación, como te decía, del empleo local, ¿no? Obviamente limitados por nuestras condiciones de generar, de la imposibilidad de generar trabajo o alguna otra herramienta, pero la verdad es que siempre pensando en acompañar aquellas iniciativas que sean positivas, que generen inversiones.
obviamente porque eso entendemos que le hace bien a nuestra ciudad, así que bueno, atentos también a esa situación. También refiriéndome a esta reestructuración, un poco también viendo las aperturas de sesiones del gobernador de la provincia y también del Ujú. intendente de acá, en donde hablaban de bregar por una fuerza general, que hoy no es momento de disgregarse políticamente, sino que todo lo contrario, aunar fuerzas entre las tres ciudades y bueno, y el gobierno en general. ¿Vos creés que eso sea posible a la hora de justamente trabajar en todos estos ámbitos que decís que necesitan como herramienta los vecinos, ¿no? Para justamente poder paliar esta situación. Mira, yo coincido en algunos aspectos con quienes plantean un trabajo mancomunado, evitar la duplicidad de funciones y de tareas, pero sobre todo también me parece la profunda necesidad de revisar lo que hacemos, ¿no? De manera seria y de manera respetuosa, ¿no? Primero como para poder trabajar después con otros espacios. Ustedes saben, yo soy muy crítica de la gestión del gobierno de la provincia. Escuché la apertura de sesiones, obviamente, viendo qué anuncio importante para la ciudad de Río Grande había, y en realidad me preocupó mucho por la poca autocrítica que hubo del gobernador hacia su gestión en distintas áreas. Este, pero sobre todo también el contexto. Solamente nos han planteado un contexto, describió un contexto que ya más o menos todos lo conocemos y mucha gente lo está viviendo. Em, Me parece muy difícil en ese sentido poder trabajar de manera mancomunada cuando los únicos proyectos que parecen que van a ser planteados tengan que ver con el recorte de fondos municipales. Entonces, ahí es cuando uno también plantea la idea de poder trabajar en este contexto de manera política es sin especulaciones, pero cuando en realidad sean las prioridades de los fueguinos los que estén en primer lugar. Es redundante, ¿no? Pero siempre está y se cuela la situación de que hay otras cuestiones en agenda, nosotros lo venimos diciendo, lo de la reforma constitucional, que hay algunos actores que la han confirmado, digo, y en ese escenario, ¿qué tipo de unidad frente al avance de un gobierno nacional totalmente deshumanizado, donde tiene un modelo económico, un modelo de país, donde la mayoría de los argentinos y argentinas quedan afuera, los jubilados, las personas con discapacidad, los trabajadores y trabajadoras, digo? ¿Qué herramientas tenemos para trabajar frente a ese modelo cuando lo único que se plantea en nuestra provincia son echar culpas a aquellos dirigentes que quizás no estamos de acuerdo, conformes con una gestión, o cuando estamos también en oposición a someter a una población a una reforma totalmente innecesaria? Ujú. Esas son las cuestiones que uno, viste, te terminan haciendo ruido, ¿no? Claro. Guadalupe, Obviamente que también escuché el pedido del intendente de Ushuaia. Me parece que también tiene que ver con un pedido de unidad dentro de un espacio político en particular que a nosotros nos excede como un movimiento popular fueguino, ¿no? Entiendo. Sí. decías recién, cuando le contestabas a Carolina, que los proyectos los pocos proyectos, decías vos, que se escucharon en la apertura de sesiones del gobernador, tenía que ver con recortes municipales. ¿Cuáles serían esos proyectos que podrían recortar fondos municipales? Y en primer lugar, el que ya se anunció respecto del tema del gas, Gonza, ¿no? Em, a mí lo que me llamó la atención, uno esperaba un poco más de autocrítica y a veces uno entiende también, ¿no? Que la política le cuesta hacer autocrítica, pero por lo menos escuchar, ¿no? El pedido de los vecinos y las familias, de hacer un recorte del gasto político. Nosotros en nuestra casa legislativa lo venimos realizando ya desde el inicio de nuestra gestión, con un compromiso de todos los ediles, ¿no? Y sobre todo eso se ve reflejado entre lo que se está presupuestado y lo que se termina ejecutando en función del flujo financiero de dinero con el que cuenta la institución, ¿no? Y eso no vemos que pase en otros ámbitos, en este caso y en particular en el ámbito provincial, ¿no? Donde hay una necesidad de hacer un mejoramiento de los gastos corrientes que tiene el Estado
en general, para poder garantizar la salud, para poder garantizar mejores salarios a los trabajadores de la seguridad, los trabajadores docentes, los trabajadores en general del ámbito público, donde también hay una necesidad de desarrollar proyectos serios a largo plazo, ¿no? Nos gustaría poder saber cuáles son los proyectos que tiene Terra Ignis, sobre todo porque se hablan de recursos que están ubicados en la zona norte de la Claro. provincia y coincido plenamente con el intendente. No se tuvo en cuenta a la ciudad, a quienes habitan la ciudad, para la toma de ese tipo de decisiones. Entonces, es preocupante que se plantee un diálogo, ¿no? Político para hacer frente al avasallamiento del gobierno nacional sobre determinados ámbitos de la vida y de la sociedad, pero digo, cuando no hay ni siquiera la mínima autocrítica ni la mínima convocatoria a un diálogo realmente honesto. Y hubo sobrados ejemplos de que se han puesto a disposición los ejecutivos, los consejos y las fuerzas políticas. Uno de ellos fue cuando el reclamo para la empresa de gas por lo que han sido la suba indiscriminada de tarifas, eh, donde acompañamos al gobierno en ese reclamo judicial que terminó en la nada, porque prácticamente la estrategia judicial fue abandonar justamente ese reclamo. Entonces, uno ya no come vidrio, no quiere más que lo tomen por sonso o que lo lleven a cometer cuestiones que no tienen ningún sentido. Me parece que necesitamos seriedad para abordar todas las situaciones complejas que están atravesando la provincia. Seriedad, diálogo, obviamente, pero un diálogo respetuoso, no un disciplinamiento, y mucho menos, obviamente, desde la quita de recursos. Me parece que hay que trabajar en conjunto, sí, obviamente, con el objetivo de trabajar en el desarrollo de la provincia, sobre todo y en este ámbito y en este contexto que estamos viviendo muy difícil, donde los servicios básicos no están ni siquiera garantizados, Gonza. Guadalupe, gracias por tu tiempo, muy amable. Nos quedamos ya sin programa, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a disposición. Gracias, que esté muy bien, hasta luego. Guadalupe Zamora, presidenta del Consejo Deliberante de Río Grande, ratificada nuevamente. El Consejo Deliberante tiene que elegir quién lo preside, porque a Sí. diferencia cuando se cambió la Carta Orgánica acá en Ushuaia, que se estableció la figura de la viceintendencia, no existe eso en Río Grande, y por lo tanto necesitas del voto de la mayoría de tus pares para que te elijan, para que te hagas cargo de la presidencia, algo que se viene cumpliendo desde que Zamora asumió como concejala en el año 2023. Mira.